Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Imola, una carrera que estuvo interesante, que parecía que iba a ser más aburrida, pero que la verdad me entretuvo. Si bien no fue un carrerón, yo creo que cumplió con lo que prometía ser Imola, que normalmente tiene mejores clasificaciones que carreras. Y bueno, esta vez hubo un cambio, ganó Verstappen, una carrera en la que dominó de principio a fin. Parece que las mejoras del Red Bull sirvieron, y McLaren, que se quedó algo atrás, pero que no nos ilusionemos. Para los que quieran ver cómo McLaren cae, no es mi caso, pero los que quieran ver eso, no se ilusionen, porque no creo que esto signifique la caída de McLaren. A lo sumo que Red Bull sí haya subido bastante, pero que McLaren todavía está bastante bien. Pero bueno, vamos ya rápido arrancando con lo que fue la tabla de clasificados. Y en último lugar, por abandono, tenemos a Esteban Ocon, que tuvo que retirarse en el Gran Premio por un problema de motor. El Haas que vuelve a fallar desde el punto de fiabilidad, porque recordemos que Oliver Bergman en Miami ya se tuvo que retirar por un problema similar. El piloto francés había clasificado 18º, se había quedado fuera en Q1 y en la carrera hizo una estrategia algo rara, porque en la primera vuelta ya paró en boxes y no parecía tener ningún problema, ningún pinchazo o alguna rotura de algún tipo, no parecía tener eso. Entonces se detuvo en boxes y cambió neumáticos, todo, salió y después no tuvo el ritmo. Yo creo que la estrategia de Haas era hacer un stint larguísimo con neumático duro y ver qué podría hacer en la segunda parada esperando un safety car. Pero entre que no tenían nada de ritmo y que el coche aguantó hasta la vuelta 27, no pudo hacer demasiado el piloto de Francia. El segundo y último abandono de esta carrera lo protagoniza el piloto local Andrea Kimi Antonelli, que no estaba teniendo un buen fin de semana, lamentablemente, bajo los ojos de sus compañeros de clase y de su familia, porque corrió en Bolonia, su ciudad natal. Y nada, Antonelli no tuvo un gran fin de semana porque en la clasificación quedó en Q2, no pasó de esa ronda, clasificó en la 13ª posición. Y después en la carrera, si bien fue avanzando, la estrategia que estaban haciendo Mercedes de 2 paradas parecía que no iba a ser la mejor, y después el coche no dio más y en la vuelta 24 tuvo que detenerlo en un lugar similar al que lo hizo Esteban Ocon. 18º tenemos a Gabriel Bortoleto, que no tuvo un gran fin de semana, aunque para lo que es Sauber yo creo que fue aceptable. En clasificación llegó a la Q2 de manera polémica, terminó después 14º, del último de los que hicieron tiempo en esa Q2. Ya les contaré qué pasó con el 15º. ¿Y por qué digo que pasó la Q2 de manera polémica? Porque la Q1 terminó en bandera roja por un choque de Franco Colapinto, que ya hablaré más en profundidad de él. Ese accidente de Franco Colapinto provocó que en los últimos minutos de la sesión haya una bandera roja que provocaba que no se podría resumir, porque ya no había tiempo de que los coches hagan su vuelta. Pero ¿qué pasó? Justo en el momento en el que choca Colapinto, Oliver Bergman termina su vuelta y se mete entre los 15 primeros. Pero después de eso le sacan la vuelta a Bergman y le dicen que se la sacaron porque la bandera roja salió antes. Todos los tiempos que se hagan bajo bandera roja quedan anulados, no cuentan para nada. Pero ¿qué pasó? En el sistema quedó como que primero cruzó la meta Bergman y después sacaron la bandera roja, y los comisarios decidieron sacarle igualmente la vuelta al piloto británico, y con esa vuelta anulada Bortoleto se metía por nada a la Q2, y después en Q2 no pudo hacer mucho y terminó en esa 14ª posición. Y en carrera tampoco pudo destacarse, hizo 3 paradas, fue el único piloto en hacerlo. Una en la vuelta 12, que paró y cambió de neumático medio a neumático duro, y después paró en la vuelta 29, ayudado por el Virtual Safety Car que provocó Esteban Ocon en su abandono, y volvió a parar una vez más en la vuelta 46. Esta vez fue por el Safety Car que provocó el abandono de Andrea Kimi Antonelli. Pero poco para destacar del piloto brasilero, que no vuelve a tener un gran fin de semana, pero que también es entendible por el coche que tiene. 17º tenemos a Oliver Bergman, con un fin de semana bastante malo para él, para el equipo Haas en realidad, porque ninguno de sus dos pilotos tuvo ritmo, ninguno de sus dos pilotos tuvo potencial, y si le sumamos el abandono de Ocon, es un fin de semana desastroso. Lo único bueno para verle es que Bergman no abandonó. Pero ya en la clasificación, con lo que le pasó, que le sacaron la vuelta, terminó largando en la 19ª posición,
y en la carrera hizo 2 paradas. Una utilizando el Virtual Safety Car que provocó su compañero, y la otra 11 vueltas antes del abandono de Antonelli, por lo tanto paró en bandera verde, lo que provocó que los que pararon bajo el Safety Car pierdan menos tiempo y lo adelanten en la parrilla. Y terminó la carrera en esa 17ª posición sin poder hacer mucho. 16º tenemos a Franco Colapinto en su segundo debut en la Fórmula 1 y en su debut en el equipo Alpine. Y la verdad es que no tuvo un gran fin de semana el piloto argentino, que bueno, obviamente había mucho hype por él porque volvía y porque lo que había demostrado en Williams el año pasado, pero obviamente no tuvo un fin de semana muy bueno. Pero bueno, mirando el lado bueno, terminó la carrera, pero tiene que mejorar. De igual manera, es el primer fin de semana de 5, todavía hay mucho tiempo para que pueda recomponerse. El tema es que viene Mónaco, pero veremos cómo le va al piloto argentino. Pero le queda tiempo para mejorar y tampoco es que hay que desesperarse por este resultado. Pero analizándolo más de manera objetiva, como dije recién, no fue un buen fin de semana porque en clasificación, si bien se estaba metiendo en Q2, cuando iba a hacer su último intento de Q1, se le fue el coche en la salida de la curva 2 y terminó contra la pared y terminó rompiendo el auto, algo que yo creo que tenía prácticamente prohibido Franco Colapinto de hacer. Lo hizo y bueno, obviamente provocó que en redes y en todos lados se hablara mucho de lo que es, porque si a vos te reemplazan por un piloto que lo estaba haciendo mal en mi opinión, pero tampoco era desastroso, tenés que demostrar por qué te reemplazaron por él, y las redes no van a tenerte paciencia. Por eso se habló mucho de Franco Colapinto durante el fin de semana, y después en la carrera tenía la misión de llegar con vida y dar el mejor ritmo posible. Al final llegó con vida. El ritmo, si bien no fue el mejor, también hay que aclarar que no tuvo suerte el piloto argentino, porque muchos de los que largaron con el neumático medio habían parado temprano entre la vuelta 10 y 15 para hacer una estrategia de 2 paradas, y Colapinto mantuvo bastante bien ese neumático y paró en la vuelta 22 con el objetivo de hacer una sola. Que pasó en la vuelta 27, abandona Esteban Ocon y provoca un Virtual Safety Car, lo que hace que los que iban a 2 paradas hagan su segunda parada y pierdan menos tiempo del que deberían. Por ende, algunos incluso adelantaron a Colapinto, pilotos que deberían haber salido detrás si hubiesen parado en bandera verde. Pero ya con eso, medio que la carrera ya de Colapinto se moría, porque tenía peores neumáticos y tenía a los coches más rápidos adelante. O sea, no iba a poder alcanzarlos y era muy difícil que logre pelear contra ellos. Y después hizo una segunda parada por el safety car de Antonelli, aprovechó y se metió en boxes porque era lo que todos iban a hacer y era lo que más sentido tenía, pero al final no pudo exprimir el ritmo de ese Alpine y terminó en esa 16ª posición. Una cosa que no mencioné de Colapinto es que clasificó en la 15ª posición, en la Q2 evidentemente no salió porque el coche no podía salir, estaba dañado, y después en la carrera largó 16º porque lo penalizaron con una posición porque el equipo cometió un error y en la primera bandera roja causada por Yuki Tsunoda le hicieron salir antes de tiempo a la línea rápida de boxes y no se permitía, entonces por eso lo sancionaron con este puesto. 15º tenemos a Lance Stroll, en un fin de semana que prometía un montón para Aston Martin, que por fin las mejoras que trajeron parecían funcionar porque ambos pilotos estuvieron muy bien durante la clasificación, se metieron en Q3, Stroll clasificó octavo con el neumático medio, que al final parece que era el mejor neumático para una vuelta porque después Russell también lo ocupó y también mejoró su tiempo en Q3, pero ¿qué pasó con Aston Martin? Bueno, mucha mala suerte, porque en la carrera no lograron puntuar ninguno de los dos. Y es que Aston Martin cometió el error de hacer 2 paradas, algo que no sé si estaba planeado desde que comenzó el Gran Premio, pero que quizá los equipos notaron una degradación peor de la que esperaban y por eso hay varios que decidieron hacer 2 paradas. Hay algunos que no se arriesgaron tanto y dijeron, bueno, con un piloto vamos a 2 paradas, con otro nos mantenemos a una. Pero Aston Martin lo hizo con los dos, con Fernando Alonso y con Lance Stroll, algo que le salió terriblemente mal. No solamente porque después iban a salir el Virtual Safety Car de Esteban Ocon y el Safety Car de Antonelli, que iba a hacer que los que no hayan parado no pierdan tanto tiempo, sino porque también no había tanta diferencia entre el ritmo de los que ya habían parado y tenían neumáticos frescos con los que no, porque pudieron mantener bien esos neumáticos.
Y un ejemplo claro de esto es el de Oscar Piastri, que se detuvo bastante temprano para poder adelantar a Max Verstappen en una estrategia de 2 paradas, y debido al tráfico y no tenía mucho mejor ritmo al del piloto holandés, no lo pudo alcanzar. Y si después lo rematamos con que en el Virtual Safety Car Verstappen paró y no perdió casi tiempo, termina siendo una estrategia errónea. Obviamente razones habrán tenido para pensar que esa era la correcta, pero Aston Martin no le pegó, y la Fórmula 1 a veces es una lotería que puede cambiar todo en simplemente una curva. Y por esto, y porque también todavía le falta algo de ritmo a la escudería británica, fue que terminaron ambos fuera de los puntos. 14º tenemos a Liam Lawson, el piloto neozelandés, que si bien no tuvo un fin de semana catastrófico como lo acostumbramos ver, todavía no está teniendo el ritmo, todavía no está encontrándose en ese Racing Bulls, porque Hadjar vuelve a puntuar y vuelve a hacer una buena carrera y él vuelve a quedarse atrás. ¿Y cómo se puede explicar esto? Bueno, lo mismo que pasó con Aston Martin, pero más inteligente por parte de Racing Bulls. Para empezar, el resultado de la clasificación fue completamente distinto entre un piloto y el otro. Hadjar llegó a la Q3, mientras que Lawson se quedó afuera en Q1 en la 16ª posición. Si bien largó 15º por lo que ya expliqué con Colapinto, no fue algo que cayó muy bien en el equipo italiano. Y después Racing Bulls pensó en la estrategia de 2 paradas, pero no lo aplicó con ambos pilotos. Lo aplicó con Lawson y no lo aplicó con Hadjar. Y esto es una diferencia bastante importante en lo que fue la carrera, porque más o menos marcó el ritmo de uno y otro, ya que Lawson paró en vuelta 10 y después Hadjar paró en vuelta 29. Su primera parada fue en la vuelta 29 bajo el Virtual Safety Car. Ya ahí perdió mucho tiempo Lawson, y a eso sumale lo atrás que salía. Lawson paró en la vuelta 10, fue el segundo piloto en parar en boxes de toda la... Bueno, el tercero por si contamos la parada de Ocon en la vuelta 1. Fue el tercer piloto de toda la carrera en parar en boxes. Y después, en la vuelta 29, ya en el Virtual Safety Car, pararon ambos. Por lo que la misión que tenía Lawson de hacer 2 paradas no sirvió para nada. También hay que tener en cuenta de que salió mucho más atrás que su compañero, y por eso termina en esta 14ª posición. 13º tenemos a Pierre Gasly, que fue algo similar a la carrera de Liam Lawson, pero peor, porque por lo menos Lawson subió una posición en comparación a la de su largada. Mientras que Gasly hizo una muy buena clasificación, quedó en la 10ª posición, pasó a Q3, pero en la carrera estaba peleando por posición con Charles Leclerc, que salía detrás, y en la curva 9 estaba en paralelo con Leclerc, pero el piloto de Ferrari no lo empujó. Simplemente Gasly perdió un poco el control del coche y se fue hacia la grava y perdió varias posiciones. Después, en la vuelta 9, paró en boxes y fue el segundo piloto, después de Ocon en la vuelta 1, en detenerse. Y como ya expliqué varias veces, la estrategia de 2 paradas no sirvió, y en el Virtual Safety Car volvió a detenerse en boxes y ya desde ahí fue al final, pero no con la misma cantidad de ritmo. Adelantó a Colapinto porque el equipo pidió que se dejara pasar, y después adelantó a Lawson, pero no le sirvió para terminar en mejor posición. 12º tenemos a Nico Hülkenberg, que es básicamente lo que expliqué con el resto de escuderías. La parada en boxes fue clave en este gran premio porque no se puede adelantar, es un circuito que es muy complicado de hacerlo, y si encima tenés un tren de DRS es imposible, a menos que el coche salga muy mal de alguna curva, entonces el piloto de atrás aproveche con la velocidad de salida. Pero si no, es muy difícil que se produzca algún adelantamiento, y Hülkenberg y Sauber lo sabían. Entonces no hicieron lo mismo que hicieron con Bortoleto, de pararlo en la vuelta 12. A Hülkenberg lo mantuvieron en pista durante todo el primer stint hasta que llegó el Virtual Safety Car. Ahí aprovecharon, pararon en boxes, perdieron muy poco tiempo en comparación a los otros y salieron en pista. Y después hicieron algo que único, porque hay muchos otros pilotos que no lo hicieron, que es cuando salió el safety car de Andrea Kimi y Antonelli, no pararon, no se detuvieron en boxes, entonces adelantaron a alguno u otro que sí se metió y se mantuvo en esa 12ª posición, que lamentablemente para él no significaron puntos, pero yo creo que es bastante meritorio teniendo en cuenta el coche que tiene y cómo terminó su compañero. 11ª posición para Fernando Alonso, que no tengo nada para destacar que no haya ya dicho con Lance Stroll, porque básicamente expliqué la carrera de ambos, lo que fue esa Q3, esa clasificación excepcional
en el que ambos llegaron a Q3 y parecía que las mejoras servían y mucho porque Alonso clasificó en la quinta posición, pero después en la carrera se vio todo truncado, todo dado vuelta cuando Aston Martin eligió la peor estrategia posible. Y de nuevo, no es un hachazo a Aston Martin, que si bien se equivocó, me parece que es un error que cometieron varios y que alguna razón tenían para hacer esas dos paradas o para pensar que eran la mejor estrategia posible. Un virtual safety car o un safety car es algo que uno nunca planea, y en estas carreras, salvo en la sprint de Miami, no hemos tenido uno que cambie todo. Y después del safety car que provocó Antonelli, Alonso reanudó la carrera en la 13ª posición y pudo adelantar a dos pilotos, pero no pudo llegar a posición de puntos, lo cual es bastante triste, y fue bastante triste escuchar a Fernando, que dijo más o menos lo que venía diciendo en el video anterior. Por ahí lo vio el piloto asturiano y se dio cuenta, y dijo que es el piloto con más mala suerte de la historia de este deporte, porque sinceramente uno no entiende cómo le pasan estas cosas a Alonso. Al final casi puntúa, pero no pudo, y bueno, terminó en esa 11ª posición. Décimo tenemos a Yuki Tsunoda en una carrera que fue bastante buena, a pesar de que por la posición que terminó parezca que no lo fue, porque el Red Bull debería terminar más adelante que eso. Pero en un circuito difícil de adelantar, yo creo que Red Bull y él han hecho un buen trabajo para recuperarse de lo que fue en la clasificación del sábado, en el que en la Q1 tuvo un gran accidente que dio bastante miedo, porque en un momento estuvo de cabeza y destrozó todo el coche. Seguramente estarán viendo una imagen ahora mismo porque fue bastante choqueante verlo en vivo, pero al final el piloto por suerte estuvo bien y Red Bull pudo reparar el coche. Evidentemente el japonés largó desde boxes porque tuvieron que cambiar prácticamente todo, y en la carrera empezó a recuperarse también por parte de la estrategia, como hicieron todos. Paró en la vuelta 29 en el Virtual Safety Car y después fue ahí hasta el final y fue recuperando posiciones, y cuando ya se instaló en esa 10ª posición la defendió bien y terminó en los puntos, y aunque sea uno, va sumando su noda de a poco. Noveno tenemos a Isaac Hadjar, el piloto francés que volvió a puntuar y volvió a hacer una buena carrera y que estaba mostrando bastante potencial. Me está gustando bastante este piloto porque está siendo bastante constante, llegando a los puntos cuando su compañero no puede, y siendo un piloto a tener en cuenta para Red Bull a futuro, que no creo que le vaya bien en Red Bull, pero eso ya no lo veo más cosa del piloto, sino como algo del equipo, o para otra escudería más grande. Pero la carrera de Hadjar es algo que ya conté básicamente cuando hablé de Lawson, y que ya conté en todo, porque es todo lo mismo, bastante lineal la carrera en ese sentido, y es algo que me estoy dando cuenta ahora. Los que no pararon muy temprano y se mantuvieron y aprovecharon el Virtual Safety Car, subieron posiciones y terminaron en puntos o en una posición bastante positiva. Pero en el caso de Hadjar no subió posiciones porque clasificó en esa misma 9ª posición, pero igual tiene mérito porque largaron atrás bestias como los Ferrari, que lo adelantaron, y bueno, tiene mérito terminar en esa 9ª posición con un RB. Octavo tenemos a Carlos Sainz, que clasificó en la 6ª posición, entonces esta 8ª posición como que sabe a poco, lo pasaron los dos Ferrari, también tiene que ver que tenían coches más rápidos, pero lo que lo hizo bajar a Sainz, obviamente como están pensando, fue la estrategia, ya que él fue a dos paradas. Paró en la vuelta 11 y después volvió a detenerse en la vuelta 29 en el Virtual Safety Car. Y ahí pierde la posición con ambos Ferraris, que en el caso de Hamilton hizo una parada y en el de Leclerc hizo dos, pero no pudo combatirle. Séptimo tenemos a George Russell en una carrera bastante mala, que venía teniendo un buen fin de semana ya que clasificó tercero y en la largada largó mejor que todos, presionó a Piastri, que largaba en la pole, pero para la primera curva perdió algo de tiempo y después, mientras iban pasando las vueltas, Norris, que venía atrás, iba bastante más rápido que él y no lo perdonó y lo adelantó. Y después Mercedes hizo mangana con la estrategia, lo paró en la vuelta 11 al piloto británico, perdió mucho tiempo cuando todos se detuvieron en el Virtual Safety Car. Él, de hecho, también volvió a parar en el Virtual Safety Car. Él, de hecho, también volvió a parar en el Virtual Safety Car y después no pudo recuperarse y por eso terminó en esa 7ª posición. Sexto tenemos a Charles Leclerc en una carrera también, un fin de semana malo, pero una carrera que, por lo que fue la clasificación, estuvo decente, pero que Ferrari vuelve a dejar mucho que desear, ya que en la quali ambos Ferrari se quedaron afuera en Q2
11º Leclerc y 12º Lewis Hamilton. Y después en carrera fueron recuperando posiciones, Leclerc en una estrategia de 2 paradas y Hamilton en una sola. ¿Qué pasó sobre el final de la carrera? Leclerc marchaba cuarto, pero tenía unos neumáticos duros usados, porque Hamilton y Albon, que estaban atrás, venían con nuevos porque pararon durante el safety car de Antonelli. ¿Por qué Leclerc no paró? No tenía neumáticos nuevos y no tenía neumáticos que lleguen hasta el final de la carrera, entonces no había necesidad de parar. Con neumáticos mucho más usados que los que tenía atrás, empezó a pelear la posición con Alexander Albon. Y en una curva, en la curva 2 de hecho, del circuito, que es la primera chicane, Albon se tira por fuera y se tira bien. Ya tenía prácticamente la posición ganada en esta norma de la FIA de tener el vértice. Tenía el vértice ganado y Leclerc no le deja espacio y lo saca de pista. Una maniobra que para mí debía ser una sanción. Pero que después cuando Hamilton pasa a Albon y después Hamilton pasa a Leclerc porque el equipo le pide que lo deje pasar, esta vez en buen momento, le piden también que deje pasar a Albon porque el piloto, o sea, el Ferrari se ve que analizó la maniobra y dijo, lo sacó afuera, que lo deje pasar así no nos sancionan. Y por eso la FIA no lo sancionó. Mi opinión era sanción igual. Y eso que soy tifosi. ¿Por qué digo que era sanción igual? Y porque perjudicaste mucho a Albon. No fue algo que salió impune, o sea, no es que Albon te pasó o le devolviste la posición y Albon quedó cuarto. No, Albon quedó quinto porque por como vos lo echaste de pista, él perdió la posición con Hamilton, que es tu compañero encima. O sea, perjudicaste a un piloto y con una maniobra antirreglamentaria. Por eso para mí una sanción de 5 segundos debía haber sido otorgada igual, aunque lo haya dejado o no pasar. Después si no le dejaba pasar por ahí eran 10 segundos para mí. Pero para mí no por dejarlo pasar se le excluye la sanción porque el daño ya está hecho. En la posición de Albon, que tenía que ser la cuarta, ya está perdida. Después lo podía pasar Hamilton o no, porque después uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero es lo que siempre digo, para mí las consecuencias deben analizarse. Para mí las consecuencias deben ser tomadas en cuenta a la hora de sancionar. Y está bien que la FIA a veces las toma en cuenta, a veces no. Para mí siempre deben ser tomadas en cuenta. Obviamente es algo de interpretación. Y en ningún deporte, por más de que quieran vender esto, en ningún deporte hay un reglamento fijo, un reglamento no flexible. Siempre hay alguna parte que va a tener que depender de la interpretación del que esté dirigiendo o del que esté sentado en una silla tomando las decisiones. Pasa en el fútbol porque hay algunas manos parecidas que se cobran penal, otras que no. Y pasa en todos los deportes. Siempre hay alguna parte del reglamento que tiene que ser de interpretación. Y para mí la Fórmula 1, al ser un deporte en el que se puede producir la misma acción de 800 maneras distintas, para mí son acciones que se tienen que interpretar, que alguien tiene que decir, para mí esto es sanción porque lo sacó de pista y encima provocó que el otro piloto pierda una posición, y encima con su compañero. Por eso, es que yo creo que es un debate interesante que podríamos plantear algún día en directo, de si la FIA debería tomar las consecuencias a la hora de sancionar o no. Primero deberían sancionar bien y con un criterio. Primero lo primero. Segundo, lo de tomar consecuencias yo creo que se puede hacer. No me parece una locura. Quizá me estoy equivocando, quizá mañana dicen vamos a tomar las consecuencias y digo y no estoy de acuerdo por cosas que terminan pasando. Pero yo creo que hoy yo te digo que para mí deberían tomar consecuencias a la hora de sancionar. O sea, tomar en cuenta las consecuencias de las acciones. Y bueno, como comenté, quinto tenemos a Alexander Albon, gran carrera para él a pesar de esto último que ocurrió, porque en la clasificación terminó en la 7ª posición y después en carrera hizo una estrategia de una parada, se mantuvo en pista y se detuvo en el Virtual Safety Car, vuelta 29, donde casi todos pararon. Y después hizo una segunda parada que fue en la vuelta 47 en el Safety Car provocado por Antonelli. De ahí salió detrás de Leclerc, pero delante de Hamilton. Y después, como comenté recién, pierde la posición con Hamilton porque Leclerc lo echa de pista. Y después recupera la posición con Leclerc porque lo deja pasar. Y cuarto tenemos a Lewis Hamilton, que también tuvo una buena carrera. También hizo una sola parada. Y que en el Ferrari, que clasificó 12º, está bastante bien esa cuarta posición. Paró en la vuelta 29. Y después volvió a parar durante el safety car en la vuelta 46. Y ahí hasta el final, como ya comenté, adelantó a Albon, adelantó a Leclerc.
y terminó en esa cuarta posición a la puerta del podio. Y el que sí terminó en el podio es Oscar Piastri, que esta vez terminó por detrás de su compañero y que parecía que en el fin de semana, en la previa, parecía que iba a volver a ganar por la pole que consiguió, pero que en la primera curva largó bien, largó mejor que Verstappen, que largaba a su lado, pero que venía Russell atrás con una muy buena largada presionándolo, entonces prefirió cubrir el interior y descuidar el exterior, ya que Verstappen estaba bastante atrás. Lo que no tenía en cuenta es que Verstappen iba a frenar tardísimo, se iba a meter a la par y lo iba a pasar y no lo iba a echar de pista, algo sorprendente, y en ese momento quedó en la segunda posición. Después McLaren cometió el error de la estrategia de pararlo muy temprano en la vuelta 13, paró y con todo el tráfico y todos los coches que tenía que adelantar, y en un circuito tan angosto como lo es Imola, perdió tiempo en vez de ganarle a Verstappen. Y por eso después, bueno, en el Virtual Safety Car prácticamente sentenció su carrera o sus chances de victoria. Y cuando llega el Safety Car, él tenía neumáticos usados, salió por delante de Norris, igualmente estaba segundo, pero con neumáticos usados y Norris con neumáticos nuevos. A pesar de esto, defendió algo su posición, pero no la pudo proteger lo suficiente y Norris lo adelantó, y por eso el piloto británico terminó en el segundo puesto. En un fin de semana que no era bueno, pero tampoco era malo. Clasificó cuarto porque todavía le cuesta enganchar esa última vuelta rápida en clasificación. Y en carrera, su primera parada la hizo en la vuelta 28 y después salió, y la segunda la hizo durante el safety car. Ahí lo pasa Piastri y después lo vuelve a adelantar tranquilamente. Evidentemente no tenía ritmo para alcanzar a el ganador de la carrera, que fue Max Verstappen, que vuelve a tener un fin de semana excepcional. No solo por haber ganado la carrera, sino porque en quali se quedó segundo, no logró la pole esta vez, pero porque desde esa segunda posición, que muchos considerarían que Max desde el segundo puesto no tenía chances, bueno, en la primera curva se tiró desde lejos, lo adelantó a Piastri y desde ese momento gestionó la carrera de una manera espectacular, y Horner salva su trabajo, porque muchos decían que si el Red Bull no vencía en esta carrera, el director del equipo se iba. Sin embargo, mantiene su puesto y Verstappen vuelve a vencer. Segunda victoria en la temporada y la segunda carrera en la temporada que no pertenece a los pilotos de McLaren. En una carrera que fue bastante entretenida, diría yo, para lo que uno esperaba de Imola, como dije al principio del video. Yo le voy a dar 5 puntos. Me parece un buen puntaje. Y nada, mi piloto del día para mí es Alex Albon, Verstappen. Y bueno, quizá pondría su Tsunoda porque largó desde el último puesto. Espero que les haya gustado. Sé que no comenté mucho de Max, es que su carrera fue bastante solitaria, porque en el momento en el que se pone primero ya nadie le pudo desafiar, ni siquiera después del safety car. Así que nada, espero que les haya gustado, denle like, comenten y nos vemos en el próximo video. Adiós.